Biografía de Pablo González Casanova. Nació en México el 11 de febrero de 1922. Es un abogado, sociólogo, politólogo y crítico mexicano. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue condecorado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí por su defensa de la identidad de los pueblos indígenas de América Latina. Es miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. También llegó a ocupar el puesto de presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología y fue profesor en varias universidades prestigiosas tanto de México como de Estados Unidos. Entre sus principales obras tenemos La democracia en México, 1965, Un autopista mexicano, 1987, La universidad necesita en el siglo XXI, 2001, Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina, 2017. En su obra El colonialismo interno, nos menciona que es una lucha de los pueblos. El término colonialismo interno está unido a temas de conquista, ya que las poblaciones nativas son conquistadas y pasan a formar parte del Estado colonizador, para luego pasar al Estado independiente recolonizador. En un Estado-nación, dichos colonizados son de otra raza, es decir, inferiores a los dominantes. Los estados que tienen antecedentes colonizadores e imperialistas se puede observar que aún mantienen esa relación de colonizadores y colonizados, es decir, una clase superior a la otra, haciendo de menos a las etnias nativas. Biografía de Aníbal Quijano. Nació el 17 de noviembre de 1928 en Perú y falleció el 31 de mayo del 2018. Fue un sociólogo, profesor, teórico, político, intelectual. Ingresó a estudios generales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue un profesor de importantes universidades peruanas y del extranjero. Entre sus principales obras tenemos Nacionalismo, neoimperialismo y militarismo en el Perú, 1972. Imperialismo y marginalidad en América Latina, 1977. Modernidad, identidad y utopía en América Latina, 1987. Texto de fundación, 2014. En la obra Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, nos habla de las diferencias que existen entre conquistados y conquistadores. Nace la idea de raza, es decir, una supuesta diferencia estructural biológica que ubica a los unos en situación natural de inferioridad con respecto a los otros. Esa idea fue asumida por los conquistadores como el principal elemento constitutivo de dominación. La raza es una categoría mental de la modernidad. En otros términos, raza e identidad racial fueron establecidos como instrumentos de clasificación social básica de la población. El eurocentrismo refiere más concretamente a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental, donde las ventajas o beneficios para los europeos y sus descendientes se consiguen a expensas de otras culturas, justificando esta acción con paradigmas o normas éticas. Biografía de Walter Miñolo. Nació en Córdoba, Argentina, el 1 de mayo de 1941. Es un semiólogo, filósofo, profesor y crítico literario. En 1964 se graduó como licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba y luego ganó una beca para viajar a Francia y estudiar semiótica. Se le conoce como una de las figuras centrales del pensamiento decolonial latinoamericano y como miembro fundador del grupo Modernidad Colonialidad. Ejerció como profesor de literatura en la Universidad de Duke en Estados Unidos, Universidad de Indiana y luego en Michigan. Sus obras principales son El lado más oscuro del Renacimiento, 1995. Historias locales, diseños globales, 1999. La idea de América Latina, 2005. De la hermenéutica y la semiosis colonial al pensar descolonial, 2011. En la obra La colonialidad a lo largo y a lo ancho, nos habla de la particularidad de la imagen del hemisferio occidental fue la de marcar de manera fuerte la inserción de los criollos descendientes de europeos en ambas Américas, en el mundo moderno colonial. La conciencia criolla en su relación con Europa se forjó como conciencia geopolítica más que como conciencia racial. La conciencia criolla como conciencia racial se forjó internamente en la diferencia con la población afroamericana y amerindia. La conciencia criolla blanca es una doble conciencia que no se reconoce como tal. Se trata de ser americanos sin dejar de ser europeos, de ser americanos pero distintos a los amerindios y a la población afroamericana. El concepto de colonialidad es visto como el lado oscuro y estratégico de la modernidad. Desde el punto de vista de las ideas en Europa y desde el punto de vista de las colonias, tienen historias distintas del imaginario del mundo moderno colonial. No puede existir modernidad sin la colonialidad. Biografía de Bolívar Echeverría.
Nació en Riobamba, Ecuador, el 2 de febrero de 1941 y falleció en México el 5 de junio del 2010, a la edad de 69 años. Fue un filósofo, ensayista y profesor naturalizado mexicano. Cursó estudios en filosofía en la Universidad de Berlín y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también realizó estudios en economía y filosofía. Fue profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus obras principales tenemos El discurso crítico de Marx, 1986, Las ilusiones de la modernidad, 1995, Definición de la cultura, 2001, El materialismo de Marx, discurso crítico y revolución, 2011. En su obra Modernidad y capitalismo, nos habla de la posibilidad de una modernidad diferente a la que se ha impuesto hasta ahora, de una modernidad no capitalista. Con el paso del tiempo, la tecnología avanza y a la par avanza hacia la modernidad del ser humano. Dicha modernidad se puede evidenciar en las técnicas de producción, gestión política y organización social. La estructura mercantil es un instrumento del crecimiento y fortalecimiento de las nuevas formas capitalistas de su comportamiento económico en representación del modo imponente de la producción y el consumo de riqueza social. El economicismo reproduce sistemáticamente la desigualdad, tanto tienes, tanto vales.